Jueves 13 de marzo de 2025, emisión 724 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema de hoy es la muerte en combate en el municipio de Ansermanuevo de tres bandoleros liberales comunistas que ya estaban en pleno tránsito hacia las guerrillas de las FARC cuando habían secuestrado a un eh, finquero muy conocido en la zona y la reacción rápida del DAS y la policía permitió localizarlos y darlos de baja en combate. Estos hechos ocurrieron a finales del año de 1965 y pusieron sobre el tapete nuevamente en duda, así como 4 años antes, a finales del 61, lo veíamos ayer, entraba completamente en duda el argumento del señor Lleras Camargo de su supuesta pacificación del país con sus políticas. Aquí, 4 años después, ya a puertas de las elecciones del 66, quedaba plenamente demostrado que el argumento populista del señor Guillermo León Valencia no pasaba de ser eso, un argumento populista, porque la violencia que estaba ya tomando un giro muy claro hacia el comunismo no había reducido, sino que por el contrario se había multiplicado en la zona cafetera y otras regiones del país. Mi Adelante. coronel, perdón, Sí, siga, siga. ¿cuál era el escenario político en diciembre de 1961 en Colombia al mismo tiempo que la violencia tripartidista asos- asos- asolaba al país en diferentes partes del territorio? Mi coronel, una caricatura de Chapete contra los conservadores, lógicamente, porque él era liberal y hacía mandados al director del Tiempo y al Partido Liberal. Y la convocatoria a un conversatorio con el señor Alberto Lleras, que no era un conversatorio, sino era un monólogo, en Bogotá, en el Teatro Colón, demuestran lo que andaba la pugnacidad. Y ahí vemos a Álvaro Gómez Hurtado, la caricatura de Chapete, con el presidente Valencia o el próximo presidente Valencia, identificados cada uno con las dos alas del Partido Conservador, que les importaba muy poco la tragedia de Colombia, sino era la rapiña de los dos sectores por el poder, y se ve en la caricatura de Chapete a Valencia enardecido diciéndole a Lleras, perdón, a Gómez Hurtado que su gobierno va a ser en contra de, como para un chiste de esos de Jaime Garzón, de desaparecer la modalidad del serrucho, los autopréstamos y los autogiros. O sea que él sí era un tipo honesto y los demás no. Como un chiste de esos de mal gusto que no causan risa, sino más bien como la compasión de la tragicomedia que padece Colombia. Y lo otro era que la señora Esmeralda Arboleda de Uribe, que fue una de las primeras dirigentes femeninas que alcanzó altos cargos en el Estado, estaba haciéndole favores politiqueros al señor Lleras Camargo, que ya hacía 4 años que ha salido de la presidencia y ahora estaba haciendo politiquería a favor de su primo, Carlos Lleras Restrepo, hablándole dizque a las mujeres del país sobre las obligaciones de la ciudadanía. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué muestras de politiquería desaforada desencadenaban en ese momento los dirigentes liberales Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Camargo? Bueno, este Lleras Camargo hizo su famosa reunión en el Teatro Colón y como vemos ahí en la foto que está a la izquierda de la pantalla, se alcanza a evidenciar que efectivamente llenaron el auditorio y lo llenaron con las educadoras, con las artistas y hasta las empleadas del servicio la llevaron allá para llenar el teatro y escuchar al señor Lleras. Este sujeto comenzó a hacer politiquería barata que ha sido durante su gobierno que las mujeres hayan alcanzado el logro de votar, lo cual es absolutamente falso, porque eso fue producto del gobierno del general Rojas Pinilla.
En segunda medida dijo que mm, para él eh, la aprobación del voto debería ser muchos años antes, porque era que las mujeres estaban discriminadas y que ahora sí tuvieran en cuenta que el Partido Liberal que estaba en el Frente Nacional las había traído a participar, así que las invitaba a todas a votar en la próxima elección. Como quien dice, voten por Valencia, que aquí estamos ya todos de acuerdo y no vayan a caer en ninguna trampa. Y metió una baza más asqueante y dijo que los revolucionarios que estaban invitando al lado del comunismo a destruir el país eran Gustavo Rojas Pinilla, el general Alberto Ruiz Novoa y Camilo Torres. Eso es mucho canalla y mucho mentiroso, porque los que andaban con Camilo Torres y con la izquierda buscando destruir el país eran los liberales que se declaraban díscolos y que andaban en unión con el Partido Comunista. Lo que pasa es que el general Ruiz Novoa acababa de tener el rifirrafe con el presidente Valencia y podía ser un candidato muy fuerte para el 66 si se lanzara de manera formal y si él hubiera dicho que se iba por el Partido Liberal, las mismas bases del partido le hubieran creído más que a Carlos Lleras Restrepo. Entonces lo mejor era decir que el general Ruiz Novoa era amigo de Camilo Torres y de los comunistas. Esos son los politiqueros descompuestos. Por su parte, el señor Carlos Lleras Restrepo publicó un escrito que decía que ninguna persona eh, seria podía ser tildada de comunista por el hecho de encabezar las protestas sociales, que el Partido Liberal era un partido de izquierda, que lo único que no compartía con los comunistas era la forma violenta de llegar al poder, pero que en lo demás estaban de acuerdo. Y eso lo había dicho el 22 de mayo del 48 con ocasión del asesinato de Gaitán. Y esta vez aprovechó para republicarlo y ponerlo en primer debate. Entonces, como se ve, ellos jugando a Dios y al diablo, y entre tanto, en el departamento de Bolívar queda demostrada la falta de identidad de cultura organizacional de los partidos políticos, que es un centro de corrupción hoy, ayer y siempre. El senador Santiago Álvarez López, que era furibundo, seguidor de Laureano Gómez, salió públicamente y dijo que no, que se adhería a la candidatura de Lleras Restrepo para el 66 y aprovechó que era que como estaban en la unidad nacional, pues simplemente él podía escoger cuál de los dos candidatos o tres que presentara el Partido Conservador lo apoyaban, pero que él no estaba saliéndose de sus ideales liberales. Si miramos los dos puntos de vista, el de Laureano Gómez, que era completamente de derecha, muy pegado a la religión católica y contrario a la estatización, y la del señor Carlos Lleras Restrepo, que acababa de decir que él estaba de acuerdo con la estatización y que era un partido de izquierda. ¿Cómo entender entonces que el senador que decía ser seguidor de Laureano Gómez apoyaba a Carlos Lleras? Pues simplemente porque son una manada de corruptos descompuestos que van donde el sol más les alumbre y porque él ya estaba pensando que si ganaba Lleras tendría lo que en ese tiempo llamaban lentejas y ahora mermelada. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la oscura relación de algunos dirigentes del MRL con las cuadrillas que estaba creando esa agrupación política en el departamento de Santander? Resulta, mi coronel, que sabemos que las cuadrillas del MRL se han hecho muy fuertes en Tolima, Quindío, y que para Santander había sido muy fuerte las cuadrillas liberales, corrijo, conservadoras de el señor Efraín González, que a mediados del año 65 Efraín González fue dado de baja aquí en Bogotá en una operación del ejército en una casa al sur. Eso significaba que ya las cuadrillas de Efraín González estaban dispersas, que tras la muerte de este bandido se han dedicado ya a un bandolerismo más descarado y se habían regado por la región de Vélez, Santander, y que seguían cometiendo tropelías contra los liberales. En- entonces se habían unido liberales y comunistas
formando ya las FARC de manera mucho más estructurada, aunque todavía no le daban el nombre de FARC porque sabemos que el nombre se lo dieron en el 64, pero ya había pasado la Operación Marquetalia y había pasado también la acción en Río Chiquito. Entonces ya las guerrillas comunistas tenían un solo norte, y con ese solo norte, que era la toma del poder bajo la dirección del Partido Comunista, estaban recogiendo todo lo que quedaba del MRL. Había un representante a la Cámara del MRL de nombre Hernando Yepes Santos, de origen santanderiano, y tenía mucha cercanía con los liberales de izquierda del Tolima. Y resulta que había tres bandidos, eh, o cuatro mejor, que uno de nombre Wilson Rubiano, alias el Aguacate, y otros tres hermanos de él que se han hecho famosos por los crímenes que han cometido en nombre del liberalismo izquierdista radical en el Tolima, y de un momento a otro nadie volvió a saber de ellos. Y en una operación del ejército los capturó en una finca en Santander, en la finca Barbacoa del municipio de Vélez, Santander, y los encontró armas, documentos y todo el plan para organizar un nuevo foco guerrillero en esa región. Cuando los bandidos fueron capturados, confesaron primero que la finca era del señor, del senador o del representante Hernando Yepes. Segundo, que él era el que les había pagado para llevarlos allá. Tercero, que la tarea de ellos era formar una guerrilla comunista en la zona, encabezada por los antiguos guerrilleros del MRL. Algo gravísimo. Y entonces el señor se salió con el cuento, como todo bandido, que él lo único que procuraba era dar empleo y fomentar el desarrollo en el campo, y que otro amigo, un médico de la región del Líbano, Tolima, le ha presentado a esos señores, perdón, del Líbano no, sino de Mariquita, un señor de nombre Carlos Ramírez, de Mariquita, Tolima, le ha presentado a esos cuatro señores como grandes empleados, y que teniendo en cuenta que eran hermanos y que podían trabajar en grupo, él los había enviado a que le ayudaran a desarrollar su finca, debido a que él estaba ocupado en Bogotá en las altas tareas del Congreso, y por ende no podía estar al frente de la finca, pero que confiaba muchísimo, que él no tenía ni la menor idea que fueran guerrilleros o bandoleros de la época. Descarado y cínico, algo que también, y con esa se salió, y como ustedes saben, investigaciones contra sujetos de ese nivel generalmente terminan en nada, y los bandidos pues fueron capturados y después quedaron libres, y si estuvieran vivos, Petro los tendría de asesores del Instituto de Bienestar Familiar. Por su parte, pues el señor se salió con la suya, pero lo que sí quedó claro era que sobre la zona de Santander, aprovechando todo ese acumulado que había de rebelión, el Partido Comunista había visto una posibilidad muy grande de ir a crecer y a quitarle las armas a los remanentes de Efraín González, y a buscar la proyección sobre las minas de Esmeraldas en Muso, algo que tampoco nos cuenta el señor de Rux en su falso informe de la verdad. Mi coronel, ¿cómo podremos analizar la actitud populista y oportunista del entonces presidente Guillermo León Valencia en el municipio de Arroyo Hondo, en la costa Caribe colombiana? Es que este sujeto sí se caracterizó por ser, no en vano le decían que subió a la presidencia por ser vago y sinvergüenza. Eso de lo cantaban popularmente hasta donde iba, pero como en Colombia no pasa mayor cosa, eh, él era feliz yendo a cacería. Mientras el país se desbarrancaba en todos estos problemas, él andaba en cacería, y le gustaba ir por allá a los municipios de la costa donde había patos, para matar patos y luego salir haciéndose el hombre de pueblo y reunirse con la gente. Y llegó al pueblo de Arroyo Grande, mm, cerca el mar, y allá reunió a los campesinos y se presentó como un hombre del pueblo, y les juró y les rejuró que él iba a quedarse unos días después allá para pasar la última etapa de su presidencia más tranquilo, porque era que le había ido muy mal, el pueblo lo ha tratado muy mal, no le han agradecido su sacrificio, pero que él, como hombre dedicado al servicio público, estaba dispuesto a algún cargo posterior
donde no tuviera que ver con las disquisiciones políticas, pero sí donde pudiera aportarle al país. Cínico y sinvergüenza como los demás, igual al representante del MRL, que le cogieron en las manos en la masa en la finca y le echó la culpa a los demás, y este también, diciendo que su desgobierno ha sido producto de que era muy difícil hacer política en Colombia. ¿Cuál era la situación interna del MRL a finales de la década de 1960? Pues el MRL andaba en unas divisiones internas, como lo hemos visto, y ya el señor Alfonso López Miquelsen, que había instigado toda esa unidad con los comunistas, y veía que su posibilidad electoral en el 66 era casi nula, entonces estaba haciendo el de la vista gorda y haciéndose a un lado, dejando que las cosas pasaran. Pero los que estaban tomando fuerza eran los rojaspinillistas de la NAPO, máxime que en el Cauca había habido una señora Josefina Valencia de Huach. Por el apellido Valencia, ya sabemos que era familiar del entonces presidente, pero ella se ha vuelto rebelde y se ha pasado a las toldas del general Rojas Pinilla. Entonces, la NAPO envió al secretario general a que fuera al Cauca a organizar toda la campaña presidencial del general Rojas para el 66 y lógico de los senadores y representantes. Entonces, la señora muy hábil, porque era sobrina del especialista en la trapacería que era el presidente Valencia, que fue uno de los politiqueros más hábiles que tuvo el país, muy del estilo de Roy Barreras, y ella tenía esa escuela. Entonces organizó a sus conciliábulos en el Cauca para montarle la tramoya y el desprestigio al visitante de Bogotá. Y lo cierto fue que el comando de la Alianza Nacional Popular del Cauca publicó un documento en el que rechazaban la presencia del secretario general del ANAPO allá en el Cauca y que todo debería quedar en manos de su distinguida dirigente, la señora Valencia de Huash, quien además ha sido ya gobernadora del Cauca. Como vemos, estos politiqueros descompuestos no pierden la oportunidad de ubicarse donde sea, de manipular lo que sea, de enfrentarse entre ellos y de causar todas esas divergencias y conflictividades que son comunes en la vida política de Colombia. ¿Cómo describieron los medios de comunicación las exitosas operaciones de la Sexta Brigada contra las cuadrillas tripartidistas en el departamento del Tolima en diciembre de 1965? Pues lo describen muy detalladamente, pero quisiéramos resaltar aquí es que es la prueba de que los mensajes de victoria que lanzaba el señor Valencia y que sus familiares y el Partido Conservador, todavía los dinosaurios que quedan de esa época, sostienen que fue un éxito, cuando el éxito fue del Plan Lazo y se acabó ese ímpetu cuando fue retirado del gobierno el ministro de Guerra, general Alberto Ruiz Novoa, porque todo volvió a la politiquería de siempre y se suspendió la acción cívico-militar, que tampoco tuvo mucha fuerza como se esperaba porque nunca se cumplió lo que se acordó en el Consejo de Ministros de octubre del 62 de comprometer a todo el gobierno en esa lucha contra el terrorismo. Entonces, en el sur del Tolima, en los municipios de Río Blanco y Chaparral y en Natagaima, funcionaban ya las guerrillas comunistas de manera muy abierta. Ya había pasado la Operación Marquetalia y habían logrado el reclutamiento de mucha gente y la extensión geográfica de todas esas cuadrillas. Y el batallón RUC dio de baja a unos bandidos en Río Blanco, eh, a otro en Natagaima y a otro en Chaparral. Los tres tenían que ver con la banda de José María Rojas, Jesús María Rojas, alias Cartagena, un bandido que llegó a ser lugarteniente de tiro fijo en la zona y que años después escapó de las FARC y trató de fundar el Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera en el Putumayo, pero fue capturado por el ejército y después de que fue capturado
un juez lo dejó libre y las propias FARC lo asesinaron porque lo tenían en la mira por traidor. Esa es otra historia que el señor de Rux no cuenta y es parte de la verdad que él presenta como supuesta verdad, ocultándola. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informaron los medios de comunicación los resultados de operaciones de la baja de tres bandoleros liberales comunistas del MRL dedicados al secuestro del norte del Valle? Bueno, esta banda tenía la orientación del Partido Comunista y se movía por todo el Valle y el Quindío, pero el partido todavía no tenía el control total de ellos. O sea que los bandidos secuestraban, cometían tropelías y no todo el dinero iba para el partido y para las FARC porque estaban en proceso de estructuración. En el municipio de Alcermanueva había un señor muy conocido de nombre Tiberio de Jesús Franco Calle. Era un hacendado muy próspero y tenía varias propiedades en los alrededores del municipio, no solamente en Alcermanuevo, Cartago y otros. Y pues la gente lo conocía mucho porque era la persona, le decían Don Tiberio, el hombre que daba empleo y era muy conocido. Y como es usual en esas zonas campesinas que los obreros recurrían a Don Tiberio para ayudar a la compra de los medicamentos para un hijo de la familia, etcétera, y lo tenían en la mira para secuestrarlo. Él no tenía escoltas, porque en ese tiempo casi no era común eso, pero sí tenía la familia de él un contacto muy rápido con la autoridad, autoridad municipal. Entonces salió una mañana temprano para una de sus fincas y en el camino fue interceptado por cuatro bandidos que se subieron al vehículo en el que él iba, conducido por este sujeto que llama Norberto Murillo, se llamaba, y que era el conductor de la finca, el conductor de la familia, y lo llevaron a un lugar donde devolvieron al tal Murillo con el informe que tenía que pagar 200.000 pesos de la época, una cifra bastante grande para ser liberado. Y inmediatamente el DAS y la policía reaccionaron, eh, donde este sujeto había dicho que lo han bajado del vehículo, lo han devuelto, y más adelante encontraron ya el vehículo abandonado y siguiendo trillos y huellas e informaciones de los campesinos de forma muy rápida, localizaron a los delincuentes y se armó una balacera. Pero en la balacera solamente fue capturado un delincuente, los otros tres siguieron con el capturado. Entonces los agentes del DAS lo entrevistaron y determinaron exactamente el sitio a donde lo hayan llevado, que se llama La Quiebra, a 18 kilómetros de Anserma aproximadamente. Sin perder tiempo, se dirigieron hacia allá, habían pasado 3, 4 horas del secuestro, y en el momento en que los bandidos estaban hasta ahora llegando y organizando la quedada del señor donde lo iban a esconder, les cayó de sorpresa la patrulla combinada del DAS y la policía y se produjo un enfrentamiento en el cual el bandido que estaba de guía intentó desarmar al teniente que iba al mando de la patrulla y un agente le disparó, y ahí cayó el delincuente y otros dos cayeron y el señor Tiberio fue recuperado con vida y traído rápidamente a su familia. Fueron identificados tres, los tres muertos, porque tenían documentos de identidad allí, pero pues tocaba verificar si esos eran los documentos de ellos o no. El cuarto bandido escapó, no fue posible localizarlo y hasta donde averiguamos aquí no lo encontramos. Seguramente fue de los que después se convirtieron en jefes de las FARC, porque ya lo decimos, estos bandidos pertenecían al MRL y estaban en tránsito hacia convertirse en bandoleros comunistas. ¿Quién era uno de los tres secuestradores abatidos por la Policía Nacional durante el rescate del hacendado Tiberio de Jesús Franco, calle de Enancermanuevo, Caldas? Bueno, ya hecho las cotejaciones con huellas dactilares y con documentos de identidad, se comprobó que al bandido sí le decían la cotorra.
pero que el nombre propio no era como había encontrado en esa cédula, sino que era otro, y que tenía varias órdenes de captura por actos de terrorismo, por militancia en el Partido Comunista, con carnet y tal, y por ser organizador de actividades criminales en varias partes del país. Tenía también ya una condena en ausencia por otros secuestros en otras partes del país y por varios asesinatos. Eh, Inclusive, en uno de esos se le había hecho un consejo de guerra por el secuestro de un señor de nombre Fulgencio Martínez y de un niño de nombre Carlos Botero Peláez y un doctor o un médico muy conocido también en la región, en el área de Cartago, de nombre Eduardo Botero Hoyos, que los había cometido en toda la zona. Tenía informaciones de varios crímenes cometidos entre Cartago en el Valle y Armenia en el Quindío. Y era buscado también por asalto a mano armada, por asesinato y porque había militado en varias cuadrillas de las existentes en la zona. Es decir, era el tipo ideal para que Petro lo colocara de ministro de Educación. ¿Qué otros hechos de violencia estaban sucediendo en el departamento del Valle al finales de 1965? Muchos en otro sector del municipio de Guacarí, que es un municipio precioso, parece un pesebre ese municipio, en un sector que llama Santa Rosa de Tapia, eh, el ejército capturó a 3 estudiantes de la Universidad del Valle, miembros del Partido Comunista, que andaban repartiendo propaganda y organizando masas. Estaban armados con pistolas calibre 45, tenían mapas y planos de la región, listas de gente y unas instrucciones que tenía un sujeto en un papel que nunca se pudo saber de qué se trataban, porque en el momento en que lo capturaron, se metió a la boca el papel y se lo tragó. Eh, por la sospecha, el teniente, el comandante de la patrulla, pues inmediatamente cogiéndolos con las armas, los llevó hacia el batallón Palacé detenidos. Y en las entrevistas que le hicieron en la sección segunda del batallón Palacé, confesaron que ellos pertenecían a una cuadrilla comunista que estaban organizando la guerrilla en la zona, que ya tenían las armas para ir armando los campesinos eh, y que estaban dispuestos a entregar ese depósito de armas. Cuando ya los fueron a subir al vehículo para entregarlos, afortunadamente ahí estaban presentes los miembros del juzgado municipal para que no se hubiera dudas de lo que se estaba haciendo. Eh, Uno de los bandidos se abalanzó contra el comandante de la patrulla, intentó desarmarlo y los otros dos corrieron. Y en la refriega, pues fue herido el bandido que intentó desarmar al teniente y los otros dos fueron dados de baja por los soldados. Eso demuestra que había bastante mm, vinculación con los grupos terroristas y uno de los eliminados se llamaba Francisco Garnica Narváez, quien había estado detenido el año anterior durante la celebración del cuarto Festival Nacional de Arte, sindicado de actos terroristas y de un crimen que iba a cometer en ese ejercicio, en esa actividad. Obviamente había sido dejado en libertad y por un juez y se le han encontrado documentos que lo hacían, que probaban que era militante del MRL y del Partido Comunista. Eh, Resulta que este bandido era tan terrorista que años después el EPL fundó una de sus primeras cuadrillas en Antioquia y le puso el nombre de Francisco Garnica. Entonces ya hemos visto cómo en el Valle del Cauca se gestaron inicialmente las cuadrillas del EPL y al lado de las FARC, y eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su supuesto informe La Verdad. Hace poquito vimos que el médico Aldemar Londoño, que también resultó una cuadrilla del EPL llamándose Aldemar Londoño, era del Valle
y era quien recogía el dinero de los secuestrados y el que organizaba la atención médica a los bandidos en esa región. Y por la misma época, aquí acabamos de ver al tal Francisco Garnica Narváez, que terminó siendo el que intentó asesinar a un teniente o robarle el arma el día que los capturaron con armas y con documentos del Partido Comunista y que tenía ya antecedentes graves. Y este sujeto había hecho estudios en un colegio muy conocido en la zona y era familiar de una o hijo de una familia muy conocida en la ciudad de Cali y mm, tenía ya hasta hijos, pero era bandido, tenía mentalidad de bandido. Eh, También se supo que inmediatamente el que salió a ser el apoderado de ellos fue el vicepresidente del Consejo de Cali, o sea, el apoderado con la demanda que pusieron contra el Estado. Y todo eso generó pues un debate de que había posiblemente ocurrido un asesinato y todo lo que sucede siempre, que los comunistas son muy hábiles, pero vemos cómo en ese periodo de evolución de las guerrillas liberales del MRL hacia los comunistas, había toda una simbiosis de dirigentes políticos y de terroristas que pasaban de un bando a otro y que ya estaban dedicados de frente a organizar la destrucción de Colombia en las mismas zonas donde se ha originado esa violencia. ¿Por qué el señor de Rux no lo cuenta así? Sino que lo plantea siempre es como la persecución a un campesinado, porque es la versión que ellos han dado y que necesitan sostener en el tiempo para que ese cuento se mantenga vigente y el comunismo sea la víctima y no el victimario. ¿Cuál era la noticia de primera plana relacionada con dos consejos de guerra en diciembre de 1965 en Bogotá? Pues los dos consejos de guerra eran primero, que ya lo vimos aquí el caso completo, el del secuestro del señor Vargas por parte de la cuadrilla de Efraín González, y como ya murió Efraín González, se destapó un montón de cosas que vinieron a demostrar era que la familia estaba metida en un falso secuestro para robarle plata, un sobrino. Y en el caso del exministro y exdirigente cívico Harold Eder, e industrial del Valle, seguían destapándose cosas por eso, y se determinó que uno de los asesinos que participó en el asalto, en el asesinato de Eder, no había sido capturado y que seguía cometiendo delitos en el Valle del Cauca, esta vez el asalto a una finca. Entonces, los medios de comunicación pues estaban al día todo el tiempo resaltando el hecho de los consejos de guerra. Aquí lo vimos cuando estudiamos el caso del secuestro de los hermanos Vargas, que ya la tendencia era por parte de los politiqueros que tenían influencia a que eso pasara a segundo plano y que definitivamente dejaran libre al muchacho, que el muchacho no tenía nada que ver, pero el fiscal del Consejo de Guerra insistía en que si este delincuente, el sobrino, había hecho una trama para ganarse un poco de dinero, no era con los fines nobles que él decía que era para poder ir a estudiar a Europa, sino que él sí estaba de acuerdo con inclusive hasta matar al señor Vargas para quedarse con la fortuna y darle una parte a Efraín González y decir favor. Recordemos que un bandido que era lugarteniente de Efraín González había confesado en el juzgado que eso había sido así, y ahí también había un documento en que Efraín González había firmado con su puño y letra y había dicho que sí, que él sí estaba metido en el secuestro, que era un bandido y que no lo negaba, pero que investigaran al sobrino, que se la estaba dando ahora de santo y que era el que lo había contactado para cometer el secuestro. Y por otro lado, el, estaban ya en el Consejo de Guerra listos para ser condenados todos los bandidos que han capturado y que habían confesado eh, el secuestro y asesinato de Harold Eder. Y uno de esos era el hermano del capitán Tijeras, que también sabemos que ya había sido dado de baja por el ejército en el Tolima. Y este bandido de Tijeras, el hermano de Tijeras, pues estaba metido hasta los tuétanos también en el secuestro. Y el defensor, que era
el señor Umaña Luna haciéndole toda la vuelta al proceso y diciendo que él sí había estado en el secuestro, pero que él no ha tenido nada que ver en la planeación ni en la ejecución del crimen, sino que había participado como uno más dentro del grupo y que entonces la pena fuera mínima y que no lo fueran a enviar a la Gorgona. El Consejo de Guerra siguió y finalmente lo condenaron igual que los demás y fue enviado a Gorgona, pero después, como ya sabemos, con todas esas trapacerías de la justicia colombiana, quedó por fuera. Y lo mismo estableció la responsabilidad de otros delincuentes eh, que estaban vinculados a ese proceso. Entonces la Navidad del año 65 estaba eh, rodeada por la noticia de los procesos de los consejos de guerra contra estos delincuentes. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas y leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional entre 1958 y 1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano. Mi coronel no tiene ningún proyecto, no tiene ningún éxito, porque es que si hacemos el recuento de lo que vimos hoy, primero el descaro de los señores Lleras utilizando los argumentos de la izquierda y auto elogiándose que ellos han sido los que le han dado el voto a la mujer e invitándola e invitando a las mujeres a votar de una vez por el señor Valle, por el señor Lleras Restrepo, porque era que el otro Lleras era el que le ha salvado una cantidad de mentiras y montajes. Vemos cómo los estudiantes universitarios metidos hasta los tuétanos con el Partido Comunista organizando guerrillas. Vemos cómo el Partido Comunista y el MRL se hayan fusionado no solamente para conseguir cupos en el Congreso y mover la candidatura presidencial de Alfonso López, sino que en el monte estaban armando guerrillas y estaban en ese tránsito. Vemos cómo el secuestro se estaba multiplicando en todos los sentidos y que eran muchos los casos de secuestro que ocurrían especialmente contra el sector, contra los finqueros y los comerciantes, no solo en las capitales, sino en todo el país. O sea, un escenario
muy propicio para lo que está ocurriendo ahora. Entonces, si en esa época la falsa paz de los señores Valencia y Lleras no funcionó, a pesar de que se hizo algo como el Plan Lazo, que lo bloquearon ellos mismos, mucho menos ahora cuando tenemos a un presidente que es más del lado de los bandidos que del lado del país y que sus políticas y propuestas son absolutamente desfasadas frente a la realidad de lo que necesita Colombia, igual o peor que sus antecesores de hace 60 años. Total, no es posible. Sigamos con el comentario suyo, mi coronel. Gracias, mi coronel. Cuando Alfonso López Miquelsen decidió crear el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, como una disidencia del Partido Liberal a finales de la década de 1950, porque estaban en desacuerdo con el pacto del Frente Nacional, no tuvo en cuenta que en ese momento se estaban presentando el fenómeno de la presencia de muchas cuadrillas de bandoleros dedicados a delinquir en muchas partes del país. Y estos, quienes para protegerse de la acción de las Fuerzas Armadas y de la justicia, ofrecían sus servicios a los partidos políticos principales, tales como el conservatismo, el liberalismo y el comunismo. Y lógicamente vieron en esa disidencia partidista, la del MRL, creada por el caudillo Alfonso López, una oportunidad y decidieron aprovechar para decir que eran pandillas de ese nuevo partido y de esa forma recibir el apoyo ideológico y la supuesta justificación de estar defendiendo una idea política, mas no delinquiendo. Pues por esa razón recibían algunas consideraciones de rebajas de penas judiciales, un error que se cometió. Eso sucedió porque la perversa politiquería de los líderes partidistas se inventaron con astucia el concepto de que si se estaba defendiendo una ideología política, el crimen y el asesinato eran delitos supuestamente justificados, porque no eran con la intención de maldad, sino con el objetivo del beneficio social, para darle connotación ideológica al crimen. Se ingeniaron la supuesta clasificación denominada como el delito político, que ha causado muchas muertes en el país. Concepto al que le dieron mucha difusión, comenzando por las cátedras universitarias de las facultades de Derecho y las de Ciencias Sociales, además de muchos periodistas y jueces politizados y simpatizantes del comunismo, que estaban infiltrados en los tribunales y también en los medios de comunicación. Todo eso para hacer creer al pueblo ingenuo e ignorante que por estar defendiendo al pueblo del terrorismo comunista era legal, así no fuera legítimo. De esta manera se explica cómo los 3 terroristas del MRL, que murieron enfrentándose a las autoridades en el norte del Valle del Cauca para comienzos de la década de 1960, se autodenominaron simpatizantes del MRL, y que Alfonso López Miquelsen, su fundador y líder, no los desautorizaba, dándoles de esa manera con consentimiento pasivo justificación a todos sus crímenes. Y alrededor de esa cuadrilla también existían bastantes grupos que hacían lo mismo en otras partes del país, como se ha visto en el análisis geopolítico del capítulo del día de hoy. Alfonso López Miquelsen nunca respondió y ni siquiera dio explicación al pueblo colombiano de ese falso patrocinio ideológico. Y para salvarse de las responsabilidades, fue lentamente y en forma astuta dejando pasar esas culpas, para que por medio del olvido se fueran ignorando. De tal forma que 10 años después, nuevamente el ingenuo pueblo colombiano lo eligió presidente y ahora lo plasmó como uno de los prohombres más patriotas de la nación en los billetes de alta denominación de la moneda nacional. Este mismo fenómeno se ha dado en los demás partidos de tal manera que hemos tenido una vida política turbulenta y llena de víctimas que ha consumido en su transcurrir a muchos miles de inocentes colombianos durante más de 60 años. Y para que no caiga en la impunidad del olvido histórico, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación evidencia los hechos
tal como sucedieron en sus capítulos diarios, para que sirva de ejemplo y enseñanza a las nuevas generaciones, con el fin de que no caigamos ni repitamos los mismos errores y podamos exigir a quienes desean prestar el servicio social de gobernar el país que realmente procedan por las vías democráticas, donde luego no está incluido el terrorismo de las armas para llegar al poder. Porque en democracia el gobierno debe ser elegido por convicción y no por imposición y brutalidad y miedo, mucho menos terrorismo, de tal manera que podamos vivir en paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy concreto el resumen que usted hace de esa correlación MRL y comunistas y cómo la dirigencia política ha estado inmersa en eso, haciendo parte del problema y no de la solución. Y no aceptan, no cambian y desafortunadamente los colombianos, muy lejos y alejados que somos de los avatares profundos de la política, caemos es en ese remolino que mantiene el corcho ahí dando vueltas hasta que se lo traga, pero no buscamos la solución objetiva y concreta. Esta noche continuaremos con la actividad académica en relación con la construcción de esa analogía que nos parece existe muy claramente entre la estrategia militar y la dinámica política. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias.